Capítulo 3. Ok, cuando usted esté listo, don Ernesto. Ok, entonces comenzaremos este capítulo 3, finalizamos el segundo, con los fenómenos espiritistas, las apariciones y todo el fundamento científico de la época. Y este capítulo nos trae los siguientes epígrafes. Número 1 dice: el espejo del alma no puede reflejar a la vez la tierra y el cielo. La tierra desaparece de la superficie tan luego como el cielo se retracta en el fondo. Aquí vemos dos naturalezas, como podemos ver la tierra que corresponde a nuestros pies y el cielo representa nuestra cabeza. Si vemos la cabeza de alguien, no vemos sus pies, vemos lo alto, lo superior. Esto es sacado de Zanoni, una novela ocultista de Sir Burger Lytton, que Elena leía mucho. Se trata de un hombre, un maestro que alcanzó la inmortalidad, que se enamora de una mortal, Viola, que toca un instrumento, y él después se enamora tanto que prefiere perder su inmortalidad para tener un poco de tiempo de amor con esta mujer. Y eso se hace con una vista con la Revolución Francesa, Zanoni, muy interesante obra ocultista, Burger Lytton. Y el segundo nos dice: ¿quién te dio el encargo de anunciar al pueblo que no hay Dios? ¿Quién te dio ese encargo? ¿Qué ventaja hay en convencer a las gentes de que una fuerza preside sus destinos? Y al azar igualmente castiga, flagela el crimen como la virtud. Esto lo dijo Maximilien Robespierre en su discurso 7 de mayo de 1794. Estaba una tendencia materialista, ateísta. La Revolución Francesa representó todo eso, el antiguo régimen. Este Maximilien nació en 1758, era un abogado, escritor, orador, político francés, apodado el Incorruptible, le decían a Maximilien. Uno de los líderes más prominentes de la Revolución Francesa, presidente de la Convención, la Asamblea Nacional, gobernó Francia durante el periodo revolucionario llamado el terror de las guillotinas. Bueno, en ese Zanoni hay una parte donde están mandando las guillotinas a muchas personas, incluido el rey y la reina. Entonces dice que ocultamente detrás de ellos, de todos estos congresistas, estaba Mahoma, que Mahoma le encantaba decapitar gente. Era un vestigio que hizo Zanoni en ese punto. Que el espíritu de Mahoma se infiltró en Europa, naciones cristianas que eran enemigas, y les quiso destruir con el ateísmo, con la revolución, etc. Por eso la hermandad mandó a Dupoté, a el conde Cagliostro y a otros más para que evitaran todo esto, pero el rey al final, por celos, no le hizo caso al conde y pereció de repente. Dicen que en la guillotina, en la primera fila, dicen que estaba el ministro conde que miró al rey antes que fuera guillotinado, por no hacerle caso. Dice: creemos que muy poco de estos fenómenos, cuando son auténticos, pueden atribuirse a espíritus humanos, más elementales y elementarios. Y aún los derivados de las ocultas fuerzas naturales, a través de verdaderos medium y de los faquires de la India y Egipto, requieren cuidadosa y detenida comprobación científica, sobre todo desde que respetables autoridades atestiguan la imposibilidad de fraude en muchos de estos casos. Lo que trató el capítulo 2, todas estas apariciones, si fueran los difuntos, los desencarnados, los elementales, ¿quién hacían esto? Dice, bueno, que incluso en la India y en Egipto están estos faquires que hacen todos estos prodigios, que vuelan, que hipnotizan serpientes, que se suben, hacen actos de prestidigitación, ilusiones, crecen una planta, una semilla y da fruto casi inmediatamente, etc. Todo esto, dice, nos ocupa una comprobación científica para evitar que haya un fraude en muchos de estos casos. Nadie niega que haya hechiceros de oficio, hechiceros, cuya destreza alcance a producir fenómenos más estupendos que todos los John King habidos y por haber. John King era un espíritu fantasmal como su hija Catalina King, que presidía muchas sesiones espiritistas, el John King. Así nos dice, nos compara que hay muchos hechiceros más poderosos que son capaces de realizar muchos fenómenos estupendos. Sirve el ejemplo de Roberto Houdini, que tenía habilidad para ello, y no obstante, se burlaba luego en la misma cara de los académicos, de los científicos, porque le instaban a declarar con su firma en los periódicos para hacer girar una mesa o que respondiera sin tacto a las manos, era indispensable prepararla convenientemente para ello con la debida antelación, de modo fraudulentamente. Bueno, Roberto Houdini es considerado el padre de el ilusionismo moderno. Era francés, era antes relojero, y un día le prestaron un libro de invocaciones y espiritismo y quedó enganchado, el cual le gustó mucho. Él comenzó su estudio de este Houdini.
En Argelia, que era una colonia de Francia, había mucho levantamiento porque descubrieron que estos misioneros cristianos hacían milagros que eran falsos, que le pagaban a la gente. Entonces, Napoleón III mandó a Houdini para que demostrara que la magia francesa era más poderosa que la de los argelinos. Y él hacía el truco de que supuestamente le disparaba alguna pistola y él agarraba la bala con la boca. Una bala ya totalmente ya premeditado todo esto. Así que Houdini decía que todo esto se podía hacer sin contacto. O sea, supuestamente que todo esto es, como él era un ilusionista, todo esto se venía a hacer como trampas o subterfugios antes de realizar todos estos prodigios. Hay la manada 156, la llamada, que dice, esto lo dice Demirville en su libro La cuestión de los espíritus y Gasparín en sus fenómenos espiritistas. Demirville, que es muy comentado en este tomo, se llamaba Carlos Julio, nació en 1802, era un marqués, escritor, erudito, iluminador y medio. Es autor de numerosas obras de espiritismo, lo menciona bastante ella, Demirville, y al conde Agenor, conde de Gasparín, otro francés, nació en 1910, escritor, teólogo, evangélico, político y agrónomo. Uno era católico y otro evangelista. Prueba del erróneo juicio que atribuye a impostura todo fenómeno psíquico nos la da el no haber aceptado un famoso prestidigitador londinense la apuesta de 1.000 libras esterlinas, que era como $20,000 de la época, con Algernon Joy, que le incitó a producir los fenómenos psíquicos en las mismas condiciones que los medios, bajo la vigilancia de una comisión nombrada al efecto. Lo que todos decían, porque este ilusionista se negó, es que supuestamente todo esto era fraudulento. Este ilusionista francés se iba a hacer todo esto con este Algernon Joy, una llamada que dice que era un secretario honorario de la Asociación Nacional de Espiritistas de Londres. Querían comprobar todo esto. Le incitó a producir estos fenómenos psíquicos en las mismas condiciones que los medium, bajo la vigilancia de una comisión nombrada al efecto. Por hábil que sea un prestidigitador, no podrá llevar a cabo en igualdad de circunstancias los fenómenos operados por los más vulgares faquires indos. Por más hábil que sea esto, ¿no? ¿Qué hacen estos faquires? Entre los requisitos de prueba habrían de constar indispensablemente los siguientes. Por una parte, que la comisión investigadora designase el lugar del experimento y no el que lo iba a hacer, ¿no? En el mismo instante de empezar el acto, lo vamos a hacer aquí, sin que el fakir tuviera el más leve indicio de la designación, donde sería. Y por otra parte, que el experimento se efectuase en pleno día, sin otro ayudante que un chiquillo en cueros vivos, cuyo traje sería también, o poco más, el del fakir. Estos se vestían solamente se tapaban las partes de abajo. En estas condiciones escogeríamos las 3 suertes más repetidas por los fakires y presenciadas no hace mucho por varios personajes del séquito del príncipe de Gales. Estas son las 3 prodigios que hicieron durante este príncipe, esta comisión, que es lo que ella quería. Conviene saber cuáles son. Número 1, el prodigio, el portento, convertir en serpiente cobra, de mordedura mortal, una rupia. Esta es la moneda de los hindúes, la rupia. Una moneda rupia fuertemente retenida en la mano, cerrada por un circunstante escéptico que no creyera. Pues le da la rubia la moneda y la cierra y se va a convertir en una cobra, serpiente, mordedura mortal, como lo hacían los fakires, ¿no? Número 2, lograr que en menos de 15 minutos, brote, crezca, fructifique y madure una simiente, una semilla escogida arbitrariamente por los espectadores y plantada en una maceta que ellos mismos proporcionen. También lo hacían los fakires esto. Y número 3, el acto, que se tendiese el fakir sobre 3 espadas hincadas con el puño en el suelo, punto arriba, ¿sí? Apostar sobre 3 espadas. Y al deshincarlas una tras otra, las quitaban, quedase el fakir tendido en el aire a 1 metro del suelo, o sea, levitando, pues. Cuando hagan lo mismo todos estos prestidigitadores, impostores, empezando por Roberto Houdini y acabando por el último impostor que recabó éxitos con sus ataques al espiritismo, entonces, y solo entonces, creeremos que el género humano procede de la pezuña del Oreopus eocénico que decía Huxley. 3 prodigios muy encantadores, ¿no? Es que lo reta Elena, cuando hagan esto, ahí sí nos vamos a convencer que descendemos de ese animal. Este Oreopus es un caballo marino o un caballo de montaña que vivió hace 50 millones de años en el periodo eocénico. Tuvo, dicen los arqueólogos, el primer cerebro moderno, este caballo, y que de repente de ahí descendemos todos nosotros. Según dice la ciencia, ¿no? Esta es la parte académica. Este Huxley, también lo comenta mucho ella, era un biólogo, le decían el bulldog de Charles Darwin.
porque lo defendía a capa y espada como si fuera su perro. Materialista. Nuevamente, afirmamos con entera seguridad que no hay en los otros 3 puntos cardinales, norte, sur, este, hechicero profesional capaz de emular, de copiar a los desastrados e incultos faquires de Oriente, que no necesitan estancias egipcias, ni preparación ni ensayo para realizar sus experimentos, pues siempre están prontos a invocar en su auxilio a las ocultas fuerzas de la naturaleza, que son un libro de 7 sellos sellado tanto para los prestidigitadores como para los científicos europeos. Vista qué interesante parte. No hay ni hechicero profesional comparado con estos desastrosos incultos faquires. Estos son que son desgraciados, infelices, que pasan, que no avanzan más allá de una paguada. Estos faquires son como títeres de los brahmanas allá en Oriente. Bueno, estos faquires que no necesitan ni una estancia egipcia, pues era como una estancia preparada pues para estos trucos, no ocupan preparación ni ensayo para realizar sus experimentos. Decía ella que estos magos orientales eran más poderosos que los egipcios, porque los egipcios ellos se reunían en cofradías, en fraternidades, mientras que estos faquires se iban a la selva totalmente solitarios y ahí vivían con las fieras como fueran hermanos. Eran más poderosos en ese sentido. Estos faquires dicen que siempre están prontos a invocar en su auxilio a las ocultas fuerzas de la naturaleza, que invocan a los pitris, invocan a los elementales, etcétera, para su ayuda. Y nos dice que esas fuerzas, que son un libro de 7 sellos para los occidentales, un libro de 7 sellos, como dice el Apocalipsis, ¿no? Tanto para estos imitadores, prestidigitadores, ilusionistas, como para los científicos europeos. Acertadamente dice Elihu, este es un personaje que aparece en el libro de Job, aquel que lo perdió todo. Era un joven que visitó a Job y le dio estas siguientes palabras, y espero que hablen todos los ancianos. Él era joven y le dio el mejor consejo. Decía este Elihu: no siempre son sabios los hombres eminentes, ni la edad es prueba de su discernimiento, que no tienen mucho viveka, pues esto le da como esta afirmación. Ese libro dice que Elena, en otra parte, que es un libro de Job que es más antiguo que el Pentateuco, que ahí aparece Satanás en la corte de Dios como el hijo, le llaman como el hijo rebelde. Bueno, no siempre son sabios los hombres eminentes, como decía Buda, no creas algo porque lo dicen hombres sabios, los libros, ni la edad es prueba de discernimiento, o sea, no tienen el viveka desarrollado, el vairaja, el desapego y viveka. Además, esto es sacado del libro de Job, Antiguo Testamento. Repetiremos a este propósito lo que dice el teólogo inglés Enrique Moore. Dice: a la verdad, si los hombres no hubiesen perdido la modestia, y los relatos bíblicos les probarían plenamente la existencia de espíritus y ángeles. Bueno, aparece allá en Sodoma y Gomorra, un ángel visitó a uno que se iba a destruir, que no mirara para atrás, etc. Bueno, esta parte, Enrique Moore, muy comentado por ella, este era un gran filósofo inglés, apasionado de Platón y el neoplatonismo. Dicen que estudió griego antiguo porque le encantaba así practicarlo. Dicen que quedó atrapado después de su muerte en el plano astral por siglos. Y para cuando ella empezó a redactar esta obra con Olcott en Nueva York, que se le aparecía el espíritu por la noche y le daba información porque no distinguía el día y la noche, este Enrique Moore, que ayudó bastante desde otros planos. Se comunicaba con Elena para realizar Isis sin velo. Es lo que dice en otra parte de Enrique Moore, muy comentado, un gran platonista de la escuela de Cambridge. Me parece providencial, se enviado por el cielo un hombre providencial, que los recientes casos de apariciones, los fantasmas espiritistas, despierten en nuestras entorpecidas y aletargadas mentes el convencimiento de que hay otros seres inteligentes, además de los revestidos de la grosera arcilla, o sea, los humanos, pues. Así lo decía este hombre, que era una muestra que la agitación mental por el espiritismo era positiva porque la gente estaba siendo muy escéptica, muy materialista, y venían las epidemias morales, después las epidemias físicas como castigo al ser humano, como se hundió la Atlántida porque los malos les habían profanado mucho la ciencia y hacían mucho mal. Hubo la gran guerra entre los de izquierda y la derecha, al final se pareció el continente. Dice que esta vez aprendieron la lección los maestros y la fraternidad y evitan ante todo que ocurran los mismos errores que cometimos en ese periodo, en esa cuarta raza atlante. Así que las mentes se iban a poner más rápidas, antes estaban muy lentas, dificultades para aprender y tenían falta de actividad o estaban entumecidas. Porque si estas pruebas nos demuestran la existencia de espíritus malignos, esto es interesante, ¿no? Nos demuestra la existencia de los malos, forzosamente hemos de creer en los espíritus buenos y por lo tanto en Dios también.
Si hay mano derecha, hay izquierda. El ejemplo ya citado entraña una lección moral, no solo para los científicos, sino también para los teólogos. Esta obra está dedicada a la ciencia y religión, clave a los misterios antiguos y modernos de la ciencia y religión comparada. Bueno, dicen, tanto los predicadores como los catedráticos, los profesores, delatan continuamente su incompetencia en psicología, menospreciando las coyunturas de estudio que se les ofrecen y poniéndose en ridículo a los ojos del estudiante sincero. En otra parte menciona que es la ciencia psicológica, que los hindúes están adelantados por más de 20.000 años con la mente occidental, que era tan marismática por el cristianismo y el ateísmo. Tanto, bueno, estos predicadores son incompetentes en la psicología y desaprovechan la oportunidad, en este caso, de los fantasmas espiritistas para buscar una explicación y se ponen a ridículo al ojo del estudiante sincero. La opinión pública en este punto está, como está ahora, ¿no? La opinión pública está amañada, engañada. Está engañada por impostores e ignorantes indignos de consideración. Vemos lo mismo en los medios de comunicación actuales, Univisión, Telemundo, CNN, RT, todos están manipulados. Ahí nunca se habla de cosas más profundas y mejores. Dice, tardíamente ha evolucionado tardíamente, más bien por el ridículo en que se pusieron sus profesores, que por dificultades propias de su estudio, el ridículo que decían, el vano desdén, cómo menospreciaban de los sabios en mantilla y de los necios a la moda, ha contribuido a mantener al hombre en la ignorancia de sus latentes facultades ocultas, con mayor fuerza que las tenebrosidades, riesgos e impedimentos propios del asunto. Aquí le dice una parte, sabios de mantilla, estos son que andan con la daipa, que es la tela que se envuelve a los bebés. O sea, estos sabios que son nuevos, no tienen conocimiento, y habla de los necios también. Así que ellos mantienen lo que es la ciencia y la religión, tienen al hombre en ignorancia de sus verdaderas facultades. Y este es el tercer objetivo de la sociedad, era el estudio de los poderes ocultos latentes en el ser humano. Bueno, estas dificultades con mayor fuerza que las tenebrosidades, riesgos e impedimentos propios del asunto de llegar a conocer nuestros poderes. Tiene riesgos, impedimentos y tenebrosidades. Este es precisamente el caso de los fenómenos espiritistas, cuya investigación ha estado hasta ahora en manos profanas, a causa del temor que los científicos tenían de las burlas, de los dicterios y preocupaciones de gente indignas de atarles la correa del zapato. Pues también anida la poquedad o la pequeñez de ánimo en las universidades. En la gran realidad en este punto, estos tienen miedo que les pase el ostracismo, que se burlen de ellos los científicos, o les lancen dicterios que son dichos denigrativos, que insultan y provocan, como les pasó a William Crookes, a Wallace, porque se convirtieron al espiritismo. Y estas son preocupaciones de gentes indignas de atarle la correa a los zapatos. Pues también dice, como conclusión, anida la poquedad de ánimo en las universidades. La vitalidad del espiritismo moderno resiste victoriosamente al desprecio de la ciencia y a la bulliciosa jactancia de sus presumidos expositores, siempre grandes ególatras. Pero el espiritismo tenía una gran vitalidad a pesar de todo eso, y dice ella, resiste victoriosamente a ese desprecio de la ciencia. Desde los padres graves de la ciencia, como Michael Faraday y Brewster, hasta los informes del afortunado imitador de los fenómenos de Londres, no encontramos ni el más leve argumento sólido contra la autenticidad de los fenómenos espiritistas. Estos grandes padres que se hicieron investigadores, bueno, Faraday nació en 1791, un científico británico, estudió electromagnetismo y electroquímica, es uno de los científicos más influyentes de la historia. Solo Tesla puede estar más encima de él. Este Faraday, bueno, el Brewster no es muy conocido, Davy, científico escocés, destacado naturista, inventor, escritor. Dice que, bueno, ni estos informes son sólidos contra la autenticidad de todos estos fenómenos espiritistas. El imitador aludido dice en su titulado informe lo siguiente: mi opinión es que William simulaba la personalidad de John King y Peter, el fantasma. Nadie podrá demostrar lo contrario. Nadie, dice él. A pesar de esta arrogancia, esta soberbia de la afirmación,
no pasa de ser una hipótesis. Por lo que los espiritistas pueden exigir a su vez del informante que den prueba de cuánto dice, en este caso, ¿no? Pero los más inveterados, los más antiguos y acerbos enemigos del espiritismo pertenecen a una clase, por fortuna, poco numerosa, pero que alzan mucho la voz para publicar sus opiniones con estrépito digno de la mejor causa. Estos son los enemigos naturales, los némesis de los espiritistas, que son los positivistas, que nos están introduciendo al tema del positivismo de Comte. Esos son los más que más gritan, dicen esto. Son los eruditos de la violeta, que en la América del Norte presumen de ser sabios por tener una máquina eléctrica en su despacho, o haber publicado tal o cual memoria infantil sobre la locura y la mediocridad. Dicen que todo el espiritismo era locura, decían esto, los medios. Se creen estos hombres pensadores profundos y fisiólogos eminentes que conocen el funcionamiento del cuerpo humano y desprecian la que para ellos absurda metafísica, un absurdo, porque son positivistas de la escuela de Augusto Comte. Estos positivistas solo creían lo que miran sus sentidos, solamente eso. ¿Es científico o es no científico?, decía. Augusto Comte, sociólogo, cuyo más vivo anhelo es levantar a la ilustre humanidad del negro abismo en que la superstición la tiene sumida y reconstruir el cosmos sobre mejores fundamentos. Tenía una misión bastante mesiánica, decía él. Levantar a esa ilustre humanidad, esa humanidad incauta, que se deja engañar fácilmente, y ese abismo negro en que lo tiene la superstición. En la superstición vemos que en todas partes está este fenómeno, creencias contrarias a la razón, pagar dinero para ir al cielo, como decía la indulgencia, ¿no? Y según Comte, quería reconstruir el cosmos sobre mejores fundamentos. Su irascible, o sea, que son coléricos, su irascible psicofobia, que tienen miedo a todo lo que es espiritual, al alma, llega al extremo de considerar imperdonable ofensa que le supongan dotados de espíritu inmortal. No lo tienen, no existen. Y si les hubiéramos de hacer caso, los hombres solo pueden tener alma científica o alma anticientífica según su grado de mentalidad. Los ignorantes, anticientíficos, y ellos, los científicos. Esto es sacado de Marvin, un discípulo que tuvo Comte, conferencia sobre la mediunidad y la locura. Muy interesante lo que decían. Psicofobia, bueno, miedo al alma. Dicen ellos que era imperdonable que les dijeran que ellos mismos tenían espíritu. ¿Cuál espíritu? Eso no existe. Espíritu inmortal. Unos 30 o 40 años antes, Augusto Comte, alumno de la Escuela Politécnica de París y auxiliar de las cátedras de cálculo diferencial e integral y mecánica racional. En el mismo establecimiento docente se despertó una mañana con la ventolera que él era un profeta. En los Estados Unidos se encuentra un profeta en cada esquina. Eso es verdad. Y en Europa escasean como cisnes negros. Pero Francia es país de novedades y Comte fue profeta con tanto éxito que aún la grave Inglaterra lo disputó durante algún tiempo como que era el Newton del siglo XIX. Qué increíble, qué proyecto le dieron todo esto, ¿no? Muy gracioso como lo comenta. Una mañana se levantó con esa ventolera que él era un profeta. Qué más difícil encontrar uno en Europa con cisne negro. Dice, difundióse el contagio mental hasta invadir como cual incendio devorador Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Los devoró el positivista. La flamante filosofía ganó algunos prosélitos en Francia, cuyo entusiasmo no fue duradero, porque se negaron a proporcionar los recursos que necesitaba el profeta, pagaba dinero, y el fervoroso entusiasmo, despertado en un principio por aquella religión sin Dios, una religión sin Dios, se entibió con rapidez igual a su enfervoramiento. De los ardientes apóstoles del profeta, solo quedó uno notable, el famoso filólogo Littré, miembro del Instituto de Francia y candidato perpetuo a la Academia Imperial de Ciencias, cuya entrada le obstruía maliciosamente el obispo de Orleans. Bueno, este filólogo Littré, el discípulo... Ernesto,
Sí. Vamos a preguntar a ver si hay algún comentario sobre esto, aunque tú lo has explicado bastante, porque se está tocando ahorita lo que es el positivismo, lo que lo nombraste, y sería bueno hablar un poquito de las leyes de los 3 estadios que habla este señor. ¿Cómo se pronuncia este? Augusto No. ¿Cómo? Comte. Porque aunque él estaba un poquito más desviado, porque mentalmente se puso desviado, pero también no todo es malo de este señor, porque inventó la palabra altruismo. De él salió esa palabra. Y también, por supuesto, había conflicto de los 3 estadios con Madame Blavatsky, porque ella estaba totalmente desacuerdo. Porque hay que recordar que este señor, los 3 estadios, tiene que ver el estadio metafísico, el estadio positivismo y el estado de la nueva religión. Entonces, sería bueno a ver si alguien, como me imagino que todos hemos leído un poquito de lo que se trata este tercer capítulo, para que nos dé una idea de qué es el positivismo, porque usualmente a veces creen que es todo lo bueno, lo que está a favor, etcétera. Sin embargo, el positivismo no es todo eso, porque el positivismo destruye la creencia de un Dios, ataca a los espiritistas, ataca a la psicología, ataca al hipnotismo, rechaza la investigación del no número, de lo no visible, disfraza la ciencia y sobre todo, yo como mujer, a la mujer la empodera, pero al mismo tiempo tiene una doble moral. Entonces, vamos a ver si alguien más tiene algún comentario. Yo di alguna cita y aquí tenemos 2 manos levantadas. Adelante. No, mi pregunta es de que Ernesto estaba empezando a hablar del obispo de Orleans. ¿Terminó de hablar del obispo de Orleans, Ernesto? Algo mencionó. ¿Habías terminado, Ernesto, de hablar del obispo? Faltaba un poquito. Este obispo era el que impedía que este Littré, discípulo de Comte, entrara a la academia, porque él era ultracatólico. Se llamaba el obispo Félix Duban-Lot. Al segundo intento ingresó a la academia, se oponía a él, a Littré, porque era agnóstico, no creía en un dios. Escribió un popular libro antimasónico. Este obispo de Orleans, como era católico, odiaba la masonería. Y él impedía que Littré entrara a la academia, porque era agnóstico. No solamente eso, Roberto. Gracias. Okay. Yo lo que veo es un paralelismo con los ataques que hacen con respecto a los alquimistas. Mucha gente a priori atacaron mucho al movimiento de los alquimistas y decían, lo degradaban a unas cosas irrisibles. Decían que era una cuestión falsa, que no habían tales fenómenos, y vemos que por ejemplo, los químicos modernos eran los famosos ayudantes de los alquimistas, que eran los famosos sopladores. Esos son los que ahorita son químicos. O sea, ¿cómo es que estos se deformó tanto, por un lado, y por otro lado se le tiró mucho a la cuestión, a los famosos alquimistas, y lo negaron totalmente, completamente. Si tú le hablas a un científico moderno, dicen, no, eso no existe, es mentira. Cuando sí hay pruebas fehacientes. Galiostro, se me han olvidado una serie de maestros alquimistas que dejaron pruebas fehacientes de que sí existía la alquimia, que era una cosa real. Y bastante paralelismo con respecto al documento que se está leyendo ahorita. Nada más. Al inicio del capítulo se ponen como 3 personajes a hablar, ¿no? Fulcanelli era el otro.
Fulcanelli y del otro que estaba queriendo acordarme. Los personajes, los científicos, ella los llama predigitadores. Prestidigitadores. Y los faquires. Ponen tres entidades a compararse, ¿verdad? Entonces, a este señor Robert Houghton, él siempre decía, bueno, pues, a mí me da mi tiempo para preparar mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo, decía, ¿verdad? Entonces dice ella, bueno, pues él necesitaba su tiempo. El faquir no necesitaba muchas veces ni ayudante o era cualquiera e iba casi totalmente, iba pues con poca ropa, solo iba con su taparrabo. Y la otra persona necesitaba ayudante, necesitaba tiempo. Más sin embargo, a este señor lo ocuparon también para otras cosas. Y luego, cuando se comienza a hablar del señor Augusto Comte, él fue el creador del positivismo, como lo habíamos dicho anteriormente. Y el positivismo es todo aquello que se puede ver, que se puede percibir o leer, escuchar lo que se está manifestando. Eso es lo positivismo, lo que existe. Pero al mismo tiempo fue el inventor del altruismo. ¿Algún comentario además? Aquí tenemos don Roberto. Sí, la parte al comienzo del capítulo 3, ¿verdad? Del primer epígrafe, me recordó la voz del silencio. Y voy a parafrasear lo que dice en la voz del silencio, con esto que dice, el espejo del alma no puede reflejar a la vez, o sea, al mismo tiempo, la tierra y el cielo. No puede reflejar a los dos, ¿verdad? Simultáneamente lo está diciendo. La tierra desaparece de la superficie del espejo tan luego como el cielo se retrata en el fondo. En la voz del silencio hay esta parte que dice, el ser de materia y el ser de espíritu no pueden encontrarse. Uno de los dos tiene que desaparecer. Y esto me recordó exactamente eso, ¿verdad? Que con esta frase se puede entender también lo que dice la voz del silencio, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo es que el ser de materia y el ser de espíritu no se pueden encontrar? Porque uno piensa que están unidos, ¿verdad? Que estamos unidos. Y sin embargo, con esta frase tiene mucho sentido. Por eso dice, el espejo del alma no puede reflejar ambos. Uno de los dos tiene que desaparecer. Y aquí nos dice cómo. Una vez que aparece, ¿verdad? La parte espiritual en el fondo, lo otro desaparece. Interesante, ¿verdad? Que esta idea de lo que a veces Luis nos dice del comienzo, está una tabla de Krishna en el libro del Bhagavad Gita, ¿verdad? Que dice, yo creo el universo ¿con qué? Con una parte de mí, una porción de mí, y me mantengo separado. Ahí también es otra parte que nos hace entender esto del espejo, ¿verdad? Que no puede reflejar las dos cosas al mismo tiempo. Y claro, ¿no? Estas son metáforas para cada uno las vaya entendiendo a su manera, ¿no? Por eso es la idea del estudio independiente de teosofía. Y claro, ¿no? Toda la información que nos dio Ernesto, y qué bueno, gracias, porque se nota que investiga y nos sirve a todos. La parte, claro, aquí en pocas palabras declara en la página 103, cuando pone estos tres números, que cualquiera de estos seres que pueda hacer eso que dice, sería verdadero espiritista, lo cual no son, ¿verdad? Está completamente negándolos, porque, o sea que se niega se demuestra que no es auténtico en el espiritismo. La otra cosa, ya para terminar, es la parte, la página 104 arriba, que interesantemente nombra, porque Blavatsky hace eso, ¿verdad? Nombra cosas que a veces a mí se me pasan, ¿verdad? Y dice, 1, 2, 3, 4, en el cuarto renglón del párrafo de arriba, habla entonces de mantener al ser humano en la ignorancia de sus facultades latentes.
Entonces, ¿y cuáles son esas facultades latentes? Claro, aquí no las explica ella, pero las pone de pasadita. ¿Cuáles serían las facultades latentes? Entonces, en la doctrina secreta, al comienzo, se nos dice cuando se van a expresar las estancias del libro secreto de Jean, dice que estas no son para un cerebro ordinario. Esto es para irlo entendiendo con las facultades internas, ¿verdad? Aquí dice facultades latentes, por supuesto, ¿verdad? Las facultades internas latentes en cada ser humano, que es lo que a veces, si queremos darle un nombre, podríamos decir alma budimanas, o sea, la mente, a veces aquí algunos dicen la mente iluminada, o sea, es una mente clara, ¿verdad? Es una mente, es el despierto como Buda, y es la idea de que el estudiante de teosofía gradualmente, al hacer su trabajo en el estudio, se desarrollan estas facultades latentes en el ser humano, ¿verdad? Porque si están latentes es por falta de que no las usamos. Pero si empezamos a usarlas a través del estudio y la práctica, la meditación, ¿verdad? Lo que cada quien guste, entonces esto se empieza a desarrollar en el estudiante. Lo mismo que se desarrolla la intuición, ¿verdad? Porque la intuición tiene que ver con esto de alma budimanas, ¿verdad? Es la parte intuitiva. Y Blavatsky nos dice que la intuición son recuerdos de vidas anteriores. Y tiene sentido porque quiere decir que es algo que ya has experimentado y que es, claro, va más allá del déjà vu, ¿verdad? Porque el déjà vu también tiene sentido de que recuerdas que has estado aquí o que ya lo escuchaste alguna vez. La intuición es todavía más allá porque es más, diríamos, te dice con más autenticidad que algo que tú has escuchado o has sentido o has visto es cierto porque lo has experimentado en vidas anteriores. Y aquí ya se está hablando entonces de la memoria del alma o del ego encarnante, ¿verdad? Que a veces se le llama reminiscencia, me parece, ¿verdad? La reminiscencia del alma o del ego encarnante. Gracias. ¿Algún comentario, Argelia o Giselle Dulce? Don Pedro. No, yo de momento nada, gracias. Ok, Ernesto, entonces tú algo más que quieras añadir. Interesante el punto cuando decía que se expandió el positivismo por el incendio de Obrador, por Alemania, Inglaterra, que incluso llegó a Brasil. El lema de Brasil es orden y progreso. Esto es puramente un epíteto positivista de Conte, ya que los brasileños que se independizaron de Portugal tomaron este positivismo como bandera, orden y progreso. Hay una pregunta que quiero hacerle directo a Ernesto. Ernesto. Sí, ¿cuánto de esto del positivismo influyó en la Revolución Francesa? Mira, la revolución, como hablamos al principio, es anónimo, involucró muchos aspectos del antiguo régimen con las nuevas fuerzas. Bueno, ahí fue cuando ya los masones tomaron el poder. Napoleón era un gran masón. En este sentido, Washington, Lafayette, Benito Juárez, Simón Bolívar, como tú lo decías al principio, que ellos son los que redactaron la Gran Independencia, casi todos eran masones. Sobre el espíritu espiritista, la Revolución Francesa fue bastante negativa, aunque comenzó con algo bastante bueno, como siempre ocurre, de buenas intenciones está hecho el camino empedrado que conduce al infierno, dicen. Pero ellos se hicieron más escépticos por la gran depravación que había de la monarquía de los Borbones y del segundo y el primer poder, que era el clero, y vino todas estas ideas que, como te mencionaba al principio, Está fallando, es que hay huracán allí en Centroamérica ahorita.
Hay alguien que no mencionaste, Ernesto, que fue a San Martín, que fue uno de los, creo que fue ayudante de Simón Bolívar. Sí, ellos fueron discípulos de Francisco de Miranda, que fue un venezolano que anduvo en casi toda la Revolución Francesa, en la Revolución norteamericana, y después él se dedicó a tener pupilos, discípulos, como Simón Bolívar. Él le mandaba cartas a San Martín dándole las órdenes. Al final Simón Bolívar lo traiciona porque él perdió una batalla y él fue ¿cómo se llama esto? A debatir con los españoles las condiciones de rendimiento. Y Bolívar había dicho ni un paso atrás, muerte a todos los traidores. Y entonces cuando lo metieron preso a Francisco Miranda y cuando los españoles ocuparon lo que es esa parte de Caracas, lo dejaron en la prisión. Y ahí se lo llevaron a las barracas. Ahí murió él en España, en un calabozo. Francisco Miranda. Te lo preguntaba porque fíjate que hay un grado en la masonería, creo que es el grado 8, que es el grado martiniano, el grado San Martín, y que es precisamente por el nombre de este señor de San Martín, uno de los discípulos de Simón Bolívar. También está el caballero Cadoch, el Rosacruz, etcétera. Hay distintas. Hay que saber, mira, que antes la masonería era universal, estaba en todas partes, en Asia, en África, en América, en Europa, y no se metía en nada en política. Pero eso fue hasta mucho tiempo atrás. En este tomo, el cuarto, Elena te explica lo que pasó con la masonería. Como la Gran Logia de Londres cayó en 1700 por Mayer y después se difundió el veneno por las logias americanas, las logias francesas, azules, el rito de York, antiguo y aceptado, el de Memphis, etc. Ella analiza y da unas conclusiones. Dice que actualmente la masonería es un cadáver, dice, como la Iglesia Católica. Sí, claro. Solo que es un cadáver que es más reciente. La Iglesia es un cadáver putefacto más de 2000 años y la masonería se corrompió hasta 1700. Antes eran perseguidos por todos estos grupos de facto, católicos, jesuitas, pero después ellos se pasaron al reino del mal. Y por eso hoy día, mira, la masonería son los que, por ejemplo, trafican la droga a nivel mundial, hay droga en todas partes, ellos tumban las torres gemelas, le echan la culpa a otros, inventan guerras y así van creando caos. En la parte de la página 103, donde tenemos las tres partes enumeradas, ¿verdad? Pero abajo de eso, donde nos hablan, ¿no? Claro, con estos faquires, bueno, voy a leer esta parte, dice: nuevamente afirmamos con entera seguridad que no hay en los otros tres puntos cardinales hechicero profesional capaz de emular o imitar a los desastrados e incultos faquires de Oriente. ¿Verdad? Claro, es porque así los acusaban de incultos y desastrados, lo cual no era cierto, ¿verdad? Que no necesitan estancias egipcias, ni preparación ni ensayo para realizar sus experimentos, pues siempre están prontos a invocar en su auxilio a las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y aquí está, ¿verdad? Luego nos da otro indicio del número 7, que son libro de 7 sellos, tanto para los prestidigitadores como para los científicos. O sea que estos 7 son sellos para ellos porque desconocen su naturaleza. Claro, no es que yo la conozca, ¿no? Pero, sin embargo, aquí está la constitución septenaria de la que nos habla la teosofía, de que al conocer estas partes internas en cada uno, o las 6 contrapartes del cuerpo, ¿verdad? No se diga los estados de conciencia que pertenecen a la mente o a nuestra mente. Entonces, si vamos descubriendo esa constitución septenaria y vamos entendiéndola, es la idea de poder entonces ser como estos desatinados e incultos faquires, ¿no? Claro, no todos tenían este conocimiento de recibir auxilio de las fuerzas de naturalezas, pero podemos decir que entonces ya sea el yogi, el verdadero yogi, el estudiante sincero, el adepto,
son los que pueden entonces invocar en el auxilio a las fuerzas ocultas de la naturaleza, porque solamente estás invocando las fuerzas que tú mismo has, diríamos, alquimizado, como decía Luis, ¿no? Cuando habló de los alquimistas, porque esa es la idea de alquimizar, ¿verdad? De alquimizar, de cambiar los metales burdos por oro, lo cual simboliza o quiere decir que entonces descubrir el espíritu que hay en nosotros. Y por ende, estos metales se pueden comparar también con los principios de nosotros, ¿verdad? El físico, el más burdo, podría corresponder con el plomo. Y así hasta irnos al oro, ¿no? Que claro, es una analogía que se me ocurre nada más, pero la idea de que si nos damos cuenta y conocemos estos materiales de la naturaleza, entonces el ser humano o el fakir verdadero o el yogi o el adepto puede hacer cosas, ¿verdad? Inimaginables para nosotros. Y claro, ella menciona todo esto aquí porque en muchos de estos casos, tanto en el espiritismo como estos ilusionistas y todos, y luego los científicos que niegan todo eso o negaban, ¿verdad? Claro, hasta la fecha todavía. Entonces, por eso la idea de que el estudiante de la filosofía esotérica puede desarrollar esos poderes. Sin embargo, ese no es el propósito, ¿verdad? Porque sí, esto vendría por añadidura, porque los propósitos los tenemos en la declaración, ¿verdad? La formación de un núcleo de fraternidad universal, que sería la parte óptima, y de ahí tiende a todo lo demás. Si tenemos en mente esta idea de una fraternidad universal, luego el estudio comparativo y la investigación de las leyes inexplicadas, no inexplicables, inexplicadas, entonces uno se empieza a dar cuenta de que realmente tenemos todo ese poder dentro de nosotros y que está solamente esperándonos al mando, pero no es solamente una orden de decir, ¿verdad? Quiero ver esto, quiero hacer esto. Es algo que lo tenemos que conocer y luego activar, y por añadidura se despertarán todas estas cosas. Pero vuelvo a la idea de que entonces el objetivo principal es el de trabajar para los demás. Ahí, como se mencionó el otro día, ¿no? El juramento de Kuan Yin, que lo mencioné el otro día, y no sé si todos lo conocen, pero ya que lo he mencionado un par de veces, se los voy a leer. Dice: nunca buscaré ni recibiré la salvación privada e individual. Nunca entraré solo en la paz final, pero para siempre y en todas partes viviré y lucharé por la redención de cada criatura en todo el mundo de los lazos de la existencia condicionada. Imaginémonos, ¿no? No es como dice Luis, enchila mi otra. Y claro, ahí está la idea, ¿no? De cuál es uno de los objetivos de la voz del silencio, ¿verdad? De despertar esta parte del Nirmanakaya en nosotros. El Nirmanakaya simboliza el hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Pero claro, ahí viene la idea de la sabiduría y la práctica. Gracias. Ahora sí puedo decir en qué carta de los maestros está. En la carta 38, volviendo a lo que están hablando, miren qué casualidad. Dice el maestro Morgan: un hombre que no coloque el bien de la humanidad por encima de su propio bien no es digno de convertirse en nuestro chela. No es digno de alcanzar un conocimiento más elevado que el de su vecino. Y hay otra parte también anteriormente, dice: y se fracasa precisamente porque hablan demasiado de los hermanos y muy poco, si lo hacen, de la fraternidad. Y este señor, este maestro Morel, escribe más fuerte, pues yo lo siento, la lectura más fuerte que el maestro Carchi. Va como, sí. Va como, no, a mí no me vengas con cuentos, si no haces esto, fracasás. Sí, es muy directo.
es bastante directo. Y hay una parte, no me quiero salir del tema, pero sí tiene que ver bastante con esto. Dice la misma carta 38, escrita, recibida en Allahabad, creo que en febrero de 1882. Dice, ningún epítero se adhiera, al cuello de la camisa de un bobbat. Bobbat es lo del Tíbet. No le haga caso, aconséjalo a usted mismo. Bueno, pero a mí lo que me llamó la atención, por eso lo puse, es que ningún insulto, nada que se le va a quedar pegado a ellos. Y él se autollama bobbat, que en el glosario significa la palabra hombre, Bob, y cuando se pone bobbat, hombre del Tíbet. Solo quería decir eso. Epítero, ningún epíteto se adhiera al cuello de la camisa de un hombre del Tíbet. Interesante esto, pero adelante, Luis. Fíjate que curiosamente yo iba a hablar de eso ahora y no sé por qué me detuve. Porque ayer hablé de tú estuviste en la clase, no estuviste en la clase ayer, pero yo estuve hablando de del ser universal, ¿verdad? Entonces yo iba a hablar de la hermandad universal como corolario a esto del ser universal, la hermandad universal, que casi nunca se toca el tema de la hermandad universal, o en muy pocas veces se te ha tocado. Ese por una parte. Por el otro lado, cuando yo leí esta parte, me sonó una campanita, fíjense. Dice, nuevamente afirmamos con entera seguridad que no hay en otros, que no hay en los otros 3 puntos cardinales hechiceros profesionales capaz de emular a los desastrados e incultos faquires de Oriente, que no necesitan estancias egipcias, ni preparación ni ensayos para realizar sus experimentos, pues siempre están prontos a invocar en su auxilio a las ocultas fuerzas de la naturaleza, que son libro de 7 sellos, tanto para los prestidigitadores como para los científicos europeos. Acertadamente, dice Eliahu, no siempre son sabios los hombres eminentes, ni la edad es prueba de discernimiento. Y me sonó Eliahu. Es que Eliahu, en el ritual del cierre del Shabbat, tú sabes que los cabalistas celebran el Shabbat, ¿verdad? Lo abren el viernes a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. No se come, has comido antes, no se come en la tarde, desde las 6 de la tarde, cuando vas a celebrar el Shabbat, viernes de 6 y cierras sábado a las 6 de la tarde. Con lo del sol, ¿no? No es el Shabbat. El Shabbat, la celebración del Shabbat. Cuando vas a cerrar cuando cierras el Shabbat, haces toda una ceremonia, entonces haces todo un ritual con ciertas palabras, tienes el libro en la mano, tienes la Torá, el Pentateuco y el Talmud, lo tienes así enfrente de ti y lo haces en el idioma hebreo antiguo. Y al final que has mencionado un montón de cosas ahí, es muy larga el ritual, agarran la candela de 7 sellos, que están aquí los 7 sellos, agarran la candela, a los participantes se les da una copita, en cada quien una copita la copita con vino. Te tomas el vino, pero no te lo tomas todo, dejas un poquitito. Entonces, cada uno de los participantes pone su poquito de vino en una jarra grande y entonces al final cantas un himno. Fíjate, cantas un himno
agarra la candela de 7 sellos y dices, ¡Eliahu! Y métese la candela adentro. ¿Y eso simbolismo? Es simbólico. ¿Qué tiene? Cierras el Shabbat. Ahí cierras el Shabbat. Allí cierras el Shabbat. Dice, y Dios creó el cielo, las estrellas y al hombre en 6 días. Y el séptimo día lo consagró para el reposo. Entonces ellos, los cabalistas y los hebreos, cabalistas, celebran el séptimo día. Es un ritual. Lo abren, te digo, lo abren el viernes y lo cierran el sábado. Sábado a las 6 de la tarde. Hacen todo el ritual con esto y ellos mencionan, ¿por qué mencionan la palabra Eliahu? ¿Por qué mencionan? Y aquí aparece la palabra Eliahu. Dicen, Eliahu, chas. ¿Y qué quiere decir para ellos eso? Es Elías. Ah, Elías. Pero aquí aparece la palabra. Por algo está allí la palabra Eliahu. Y aquí abajo, mira lo que dice. Sí, no, claro, ella menciona 158 Job. ¿Qué investigaste sobre eso, sobre el hijo, Ernesto? Porque Ernesto habló un poquito de eso. Ah, mira, ese es un personaje del Antiguo Testamento, del libro de Job. Job lo tenía todo. Entonces está el diablo y le dice a Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? Ah, claro, es millonario, tiene familia, tiene ganado. Quítale todo y verás cómo te maldicirá. Hicieron la apuesta. Él estaba en su casa, de repente vino un gran huracán, un gran viento, y unos siervos le dijeron, tu casa se ha destruido, tus hijos se han muerto por tal cosa, y tu riqueza también. Y él, bueno, vive, se le pega una enfermedad en la piel, llega la mujer, lo mira en la calle sentado, le dice que maldiga a su Dios. Dice, lo que Dios ha dado, Dios ha quitado. Entonces vinieron otros a aconsejarlo, que eran viejos, mayores. Entonces estaba el más joven, que era Elihu, y esperó que todos ellos hablasen, porque pensaba que como eran viejos iban a ser más sabios que él, y no era así. Él estaba inspirado y le dio el verdadero mensaje a Job. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más para él? Esa parte yo la recuerdo de chicos cuando íbamos al catecismo, de que esa frase y del suceso de este señor, ¿no? Y al final, ¿no? La moraleja de que lo que Dios te dio, Dios te lo quitó. Que eso lo podemos traer al karma nosotros, ¿verdad? Porque, y que somos nosotros mismos. No es que el karma nos lo haya dado, ¿verdad? O sea, lo que nos da y lo que se nos quita, diríamos, no hablando como esta historia que nos cuenta Ernesto de la Biblia, uno ve en la vida diaria y hoy en día todo lo que sucede a las familias y a muchas familias, ¿verdad? Que de repente pasan cosas desastrosas, se les quitan muchas cosas, ¿no? Propiedad, familia, en la guerra. No se digan incendios, en terremotos. Y es una forma Lo de Acapulco. Lo de Acapulco, sí, claro, todo eso. Es una forma de interpretar esa parte de que lo que Dios te dio, Dios te lo quitó, ¿verdad? O sea, son cosas de nuestro karma, porque esa es la analogía para el Dios que creen muchos, en realidad es karma, ¿verdad? El karma, el que nos da las cosas y nos las quita, porque somos nosotros mismos los que, entre comillas, creamos el karma, ¿verdad? Claro que no lo creamos, ¿no? Pero activamos estas fuerzas en la naturaleza y obviamente nos apegamos tanto a ellas que el día que nos las quitan nos hace sufrir. Por eso la idea del estudiante de filosofía teosófica es de irse desapegando de todas estas cosas, las cuales nos hieren cuando se nos son quitadas. Igual que la familia, así como ahí, ¿no? Todo, propiedad, familia y todo. Porque uno cree que los hijos son míos. Yo soy el dueño de mis hijos, ¿verdad? Y de mis nietos. Y no hay tal cosa, ¿verdad? Porque tan solo si me pusiera en la mente
mi nieto diría, estos son mis hermanos y este es mi abuelo. Sería propiedad de él, ¿verdad? Entonces, claro, no somos propiedad de nadie, pero la idea es de que es esta ley de karma que nos pone enfrente cosas y nos las hace desaparecer por alguna razón, ¿verdad? Por algo que tenemos que pasar. Por ende, si aprendemos a desapegarnos de todo esto, como Arjuna, ¿verdad? Que gradualmente en el Bhagavad Gita se le va mostrando cómo desapegarse, incluso de sus seres queridos, entonces al final se te muestra la luz, ¿verdad? Aunque es muy cegadora cuando se la muestra, ¿verdad? Que incluso no quiere verla ya, pero es la idea de que has trabajado en la vida para no apegarte a estas cosas mentales, por supuesto, ¿verdad? Que nos hacen sentir ese apego fuerte y fuerte. Mira cómo celebramos el Día de los Muertos, por ejemplo, hablando de los Días de los Muertos. Y todo lo que hacemos. Y los muertitos ni cuenta se dan. Claro, esta es mi opinión y con respeto, ¿no? Respeto todas las creencias y todo, no quiero faltar respeto a nadie, ¿no? Pero la idea es de que son apegos que tenemos, porque no dejamos ir esas cosas. Entonces, es una forma, y no digo que no se celebre o que no piensen en sus muertitos, claro, yo pienso también en ellos, pero la idea de desapegarse, ir dejando todo esto y dejárselo a la ley, ¿verdad? Porque ¿quién es la ley de karma? Nosotros mismos somos la ley. Pero también es parte de la misma sociedad o de la misma... Que se mantiene ligado a esos dogmas, como que te atan para que te cuesten, para que el desapego sea más difícil. Porque si vemos cuánta gente anda haciendo eso y cuánta gente no cree en eso. Entonces la equivalencia no es lo mismo. ¿La equivalencia? Sí, o sea, cuánta gente lo hace y cuánta gente no lo hace. Pero volviendo al texto también hay que ver, a ver Ernesto, si la otra semana nos hablas un poquito de lo que hacía el señor Augusto Comte, que creía que tenía que hacer una nueva religión. ¿Recuerdas algo, verdad? De la nueva religión que decía él que había que hacer. Y sobre esto estaba la beatificación de los científicos y los artistas. La mujer como sacerdocia, pero ahí tenía una doble moral. Mejorar racialmente por medios artificiales al hombre. El catolicismo científico y el catecismo positivismo. Esas son parte de la nueva religión de este señor. ¿Algún otro comentario? Aquí nos dice, en este párrafo, nos dice al final del párrafo, si lees, dice, de los ardientes apóstoles de este profeta, de este señor, solo quedó uno notable, el famoso filólogo Littré, miembro del Instituto de Francia, etcétera, etcétera. O sea que porque presentaba una religión sin Dios. Entonces por eso no, obviamente. No, y otra cosa no tiene ninguna base. Y otra cosa que los remanentes de todo eso fueron lo que se formó, lo que después se convirtió en fascismo. El fascismo fueron los orígenes del fascismo fueron basados en todo eso que estamos hablando ahí. Si ustedes leen Mi lucha, Mein Kampf de Hitler, todo eso está plasmado ahí. El mejoramiento de la raza, por medios artificiales, la cuestión de la doble moral, todo lo que está plasmado, lo que acabas de tú leer, vuélvelo a leer. La nueva religión dice, beatificación de los científicos y artistas, la mujer como sacerdotisa, mejorar la raza por medios artificiales, catolicismo científico, catecismo positivismo. Él quería abrir un nuevo libro de catecismo. Sí. Exactamente, las raíces del fascismo, que comenzó con Mussolini primero y Hitler la puso en práctica. Y cuando decía mejorar la raza, él creía en poder hacer hijos sin necesidad del hombre. Organización ficticia y utópica. Y ahí hay una
una película, creo que se llamaba Gátata. Ay, con los nombres soy buenísima. Hay una película sobre eso. ¿Algún otro comentario, Ernesto? En el próximo estudio vamos a ver ahí lo que estabas preguntando, qué es lo que decía Conte. Ella lo va a analizar en este libro sobre eso, la mujer, la religión sin Dios, la filtración in vitro, lo que es la eugenesia, el mejoramiento de las razas. Eso viene muy antiguo, hasta Platón en la República hablaba de eso, de cómo mejorar la especie. Y esa película Gattaca es sobre el futuro, supuestamente, lo que son, que la gente nacen para procedimientos científicos y ya no hacen niños por supuestamente amor. Y ahí, bueno, es como una turma, una película, bueno, es toda una, más o menos es. Gattaca. Sí, pronunciarlo otra vez, ¿cómo es que se pronuncia? Gattaca. Gattaca. Me parece que Gattaca. Sí, estamos sincronizados más o menos en eso. ¿Algún otro comentario? Argelia, bueno, Argelia se retiró. Joana, don Pedrito, Dulce. No, muchas gracias. Pues estoy poniendo atención ante todos estos nuevos conocimientos para mí. Está bien, estoy bien así, gracias. Gracias a ti. Ok, entonces si no hay ningún otro... Ah, don Pedro, hasta ahorita lo vi, disculpe, don Pedro. Adelante, don Pedro. Sí, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Nada más para comentar que en la página 99 yo relaciono lo que Dupotet mencionaba en cuanto a la presentación de los espíritus en presentación de vapor acuoso o en agua con la mayor densidad. Esto en relación a lo que las apariciones en la mediunidad, pero también en los elementarios. Esto, pues estuve recordando que ellos mencionan algo de lo que aquí se está viendo. También hay otra página 100, sobre el alma grupal, que en sí no lo menciona, pero hace alusión de que, como una cuestión, que tengan a los animales por el contacto constante, por la afinidad de energías, pero finalmente más adelante lo debe de mencionar, esa alma grupal. Pero sí me llamó la atención y quisiera yo saber algo más sobre Dupotet, sobre Papus, en cuanto a esa aparición de los elementarios, que recuerdo yo hace muchísimos años, estaba yo chiquillo, que lo leí a ellos, ¿ya? Leía a Firman, a Kernet, y es de los cuales mencionan aquí como fuentes, entre otros. Michel Faraday también, que como participante en los campos de energéticos. Precisamente ya después en la secundaria lo veí en el faradio. Él creó el faradio, es una partícula en el radio para definir la frecuencia, ¿verdad? Entonces, sí, me gustaría más adelante que pues alguien me ahondara un poquito más sobre Dupotet y de Papus, que me trajo pensamiento de cuando yo tenía 9, 10 años. Ok, me parece excelente que investiguemos todo un poquito. Ya nos dejó un trabajo don Pedrito.
Así que la próxima semana, doña Dulce y todos los demás, Giovanna, vamos a contribuir un poquito. Aquí tenemos a José, Luis y Roberto para que contribuyamos todo a la pregunta de don Pedro. Si no hay algún otro comentario, cerramos. Don Ernesto no tiene otra tareita, entonces. ¿Cómo? Buenas noches, que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches.